Abril 14. Husai finge lealtad. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 15 al 18, en Jerusalén. Ese día Absalón y todos sus hombres entraron a Jerusalén, y con ellos entró Ahitofel. Y cuando Husai el arquita, que era amigo de David, vio a Absalón, fue a su encuentro y lo saludó gritando: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Cuando Absalón vio quién gritaba, le dijo: ¿Así es como agradeces la amistad de mi padre? ¿Por qué no te fuiste con él? Y Husai le respondió: Yo soy fiel al Señor y a quien él y su pueblo elija. Por eso decidí quedarme contigo. Absalón viola a las concubinas. Segundo de Samuel 16, del 19 al 22. ¿A quién debo servir? Sino a ti. Tú eres su hijo y te serviré como antes serví a tu padre. Entonces Absalón llamó a Ahitofel y le dijo: ¿Qué me aconsejas que debamos hacer? Y Ahitofel le aconsejó: Ve al palacio de tu padre y acuéstate con sus concubinas, las que se quedaron cuidando el palacio. Cuando el pueblo lo sepa, pensará que tu padre te aborrecerá y así la gente se unirá más a ti. Se levantó entonces en la azotea una tienda de campaña para Absalón, y éste se acostó con las concubinas de su padre a la vista de todo el pueblo. El consejo de Ahitofel. Segundo de Samuel, capítulo 16, versículo 23 al 17, 4. En aquellos días, los consejos de Ahitofel valían tanto como el consultar al Señor, y eran buenos tanto para David como para Absalón. Entonces Ahitofel habló con Absalón y le dijo: Voy a escoger a 12,000 soldados, y esta misma noche iré en persecución de David. Caeré sobre él ahora que está cansado y sin fuerzas. Lo atemorizaré, y cuando huyan los soldados que lo siguen y el rey se quede solo, lo mataré. Así haré que todo el pueblo se vuelva a ti, y cuando lo hagan vivirán en paz, pues comprenderán que tú solo quieres la vida del rey. Este consejo le pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. El consejo de Husai. Segundo de Samuel 17, del 5 al 14. Aunque Absalón le sugirió llamar a Husai el arquita para conocer su opinión, y cuando Husai se presentó ante Absalón, éste le dijo: Ahitofel me ha dado un consejo. ¿Tú qué opinas? ¿Debemos seguir su consejo o no? Y Husai le respondió: No te conviene seguir el consejo de Ahitofel. Tú conoces a tu padre y sabes que sus soldados son los más valientes, y que su estado de ánimo está herido y busca venganza. Es como una osa que ha perdido a sus cachorros. Sabes también que tu padre es un guerrero y que no pasará la noche con el ejército. Tal vez esté escondido en alguna cueva o en algún otro lugar. Si comienza venciendo a alguno de ellos, quienes lo sepan dirán: los soldados de Absalón fueron derrotados. Entonces hasta el soldado más valiente y bravo como león se llenará de temor, pues todo el pueblo sabe que tu padre es un valiente y sabe también que sus hombres son gente aguerrida. Yo te sugiero que reúnas a todo el ejército de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y que formen una multitud incontable como la arena del mar, y que tú mismo dirijas la batalla. Entonces los atacaremos donde quiera que se encuentre y caeremos como el rocío sobre él y sus seguidores, y ninguno de ellos escapará. Si acaso busca refugio en alguna ciudad, todo el ejército de Israel llevará sogas, y destruiremos la ciudad y arrastraremos las piedras hasta el río para que no quede una sola en su lugar. Absalón y todo su ejército consideraron que el consejo de Husai, el arquita, era más atinado que el de Ahitofel. Y es que el Señor había decidido frustrar el acertado consejo de Ahitofel para preparar la caída de Absalón. Mensaje enviado a David. Segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 15 al 22. Después Husai fue con los sacerdotes Sadoc y Abiatar y les dio los pormenores del consejo de Ahitofel y lo que él mismo había aconsejado a Absalón. Les recomendó salir cuanto antes a decirle a David que no pasara la noche en los vados del desierto, sino que cruzara el Jordán para que ni él ni sus seguidores corrieran peligro.
Mientras tanto, Jonatán y Ahimás estaban escondidos cerca de la fuente de Rogel, y como no podían mostrarse entrando en la ciudad, una criada fue y les avisó lo que pasaba. Entonces ellos salieron para poner sobre aviso al rey David. Pero al salir ellos, un criado los vio y fue a decírselo a Absalón. Así que ellos se dieron prisa y llegaron a la casa de un hombre en Bahurín, la cual tenía un pozo en el patio, y allí se escondieron. La esposa de ese hombre sacó una manta, la extendió sobre la boca del pozo, y sin que nadie lo supiera, colocó encima el trigo que había trillado. Cuando llegaron los hombres de Absalón, preguntaron: ¿Dónde están Ahimás y Jonatán? La mujer les dijo: Ya han cruzado los vados del Jordán. Ellos de todos modos los buscaron, y como no los hallaron, se regresaron a Jerusalén. En cuanto aquellos hombres se fueron, Ahimás y Jonatán salieron del pozo y corrieron a decirle al rey David: Vamos, dense prisa para cruzar el Jordán. Ahitofel ha dado a Absalón un consejo contra ustedes. Entonces David y todos sus hombres fieles se apresuraron a cruzar el Jordán antes de que amaneciera, y no hubo uno solo que no cruzara el río. Suicidio de Ahitofel. Segundo de Samuel 17:23. Y cuando Ahitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, preparó su asno y salió de Jerusalén para irse a su ciudad. Y cuando llegó a su casa, la puso en orden y luego fue y se ahorcó. Así fue como murió, y lo enterraron en el sepulcro de su padre. Preparativos para la batalla. Segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 24 al 29, en Mahanaim. David llegó a Mahanaim mientras Absalón cruzaba el Jordán con todos sus seguidores israelitas. En lugar de Joab, Absalón puso como jefe de su ejército a Amasa, hijo de Itra, de Israel. Itra había tenido relaciones con Abigail, que era hija de Nahás, hermana de Zeruyá y madre de Joab. Después de cruzar el Jordán, Absalón acampó en las tierras de Galaad con los israelitas que lo acompañaban. Cuando David llegó a Mahanaim, lo recibieron Sobi, hijo de Nahás, que era de Rabá de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, el galadita de Rogelín. Estos llevaron, para David y sus hombres, camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comieran, pues sabían que estaban cansados, hambrientos y sedientos por haber cruzado el desierto. David envía tropas. Segundo de Samuel 18, del 1 al 5. David pasó revista a sus soldados, y al frente de ellos puso comandantes de 1000 y de 100 hombres. Una tercera parte del ejército la puso bajo el mando de Joab. Otra tercera parte la puso bajo el mando de Abisai, que era hijo de Zeruya y hermano de Joab. Y la otra tercera parte la puso bajo el mando de Itai, el gitita. A todo el ejército le dijo: También yo iré con ustedes. Pero sus hombres objetaron: Tú no debes venir con nosotros. A ellos no va a importarles si nosotros huimos o si la mitad de nuestro ejército cae en batalla. Tú, en cambio, vales más que 10,000 de nosotros. Lo mejor es que tú nos apoyes desde la ciudad. El rey les dijo: Voy a seguir su consejo. Y se quedó a la entrada de la ciudad, mientras su ejército salía en escuadrones de 100 y de 1000 soldados. A Joab, Abisai e Itai les ordenó que por amor a él trataran con bondad a su hijo Absalón. Y todos los soldados escucharon lo que el rey ordenó a los capitanes acerca de Absalón. Prevalecen los guerreros de David. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 8, en el bosque de Efraín. Luego el ejército de David salió para luchar contra los israelitas, y la batalla se libró en el bosque de Efraín. El ejército de David arremetió con fuerza contra el ejército de Absalón y les causó una matanza como de 20,000 hombres. La lucha se generalizó por todo el país, pero fueron más las muertes causadas por el bosque que las causadas por la espada. Absalón es asesinado. Segundo de Samuel 18,
del 9 al 18. En cierto momento, Absalón, que montaba un mulo, se enfrentó con los hombres de David, pero el mulo se metió por debajo de las espesas ramas de una encina, y el cabello de Absalón se enredó en la encina, y Absalón quedó suspendido en el aire mientras que el mulo siguió adelante. Uno de los soldados de Joab lo vio, y fue a decirle a Joab que había visto a Absalón pendiendo de una encina. Entonces Joab le dijo: «Si lo viste, ¿por qué no le diste muerte y lo derribaste? Me hubiera gustado darte 10 monedas de plata y un buen cinturón». Pero el soldado le respondió: «Aun si me hubieras ofrecido 1000 monedas de plata, yo no las habría aceptado, pues jamás atentaría contra la vida del hijo del rey. Nosotros oímos cuando el rey les ordenó a ti, a Abisai y a Itai no hacerle daño al joven Absalón. Además, yo habría puesto en peligro mi vida, pues al rey nada se le escapa, y tú mismo te habrías puesto en contra mía». Joab le respondió: «No voy a perder mi tiempo contigo». Y al ver que Absalón pendía de la encina y aún estaba con vida, tomó 3 dardos y se los clavó a Absalón en el corazón. 10 jóvenes escuderos que acompañaban a Joab, cuando vieron herido a Absalón, lo rodearon y lo remataron. Entonces Joab ordenó que tocaran la trompeta para que sus soldados se detuvieran y dejaran de perseguir a los israelitas, los cuales huyeron a sus casas. Luego los hombres de Joab cavaron un gran hoyo en el bosque y allí arrojaron el cuerpo de Absalón y lo cubrieron con muchas piedras. Cuando Absalón vivía, levantó una torre en el Valle del Rey, a la cual le puso su nombre para que el pueblo lo recordara, pues dijo: «Yo no tengo ningún hijo que perpetúe mi nombre». Hasta el día de hoy esa torre es conocida como la Torre de Absalón. A David le cuentan de la muerte. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, del 19 al 23. Ahimás, hijo de Sadoc, fue a preguntarle a Joab: ¿debo correr y llevarle la noticia al rey de que el Señor lo ha librado de sus enemigos? Y Joab le respondió: no conviene que vayas hoy, es mejor que vayas otro día, pues la noticia es que el hijo del rey ha muerto. Joab llamó entonces a un etíope y le ordenó ir ante el rey y contarle lo que había visto. El etíope hizo una reverencia y salió corriendo. Pero Ahimás, hijo de Sadoc, insistió y le dijo a Joab: de todos modos, también yo voy a ir detrás del etíope. Joab le dijo: hijo mío, ¿y para qué vas a ir tú? Por estas noticias no vas a recibir ningún premio. Pero Ahimás respondió: no importa, creo que debo ir. Entonces Joab le dijo: adelante pues. Y Ahimás salió corriendo y en la llanura se adelantó al etíope. Segundo de Samuel 18, 24 al 28. David estaba sentado entre las 2 puertas de la ciudad, cuando el atalaya subió a la torre sobre la puerta de la muralla. De pronto vio que alguien venía solo y corriendo hacia la ciudad. Entonces gritó desde allí para que el rey supiera lo que estaba viendo. Y David dijo: si viene solo, trae buenas nuevas. Mientras el mensajero se iba acercando, el atalaya vio que otro hombre corría detrás del primero y se lo dijo al guardián. Cuando el rey supo que otro hombre venía corriendo solo, dijo: ese es otro mensajero. En cuanto el primero se acercó más, el atalaya lo reconoció y dijo: por su forma de correr, creo que es Ahimás, hijo de Sadoc. Entonces el rey dijo: si es Ahimás, seguramente trae buenas noticias, pues es un buen hombre. Cuando Ahimás llegó, se inclinó ante el rey, le deseó paz y le dijo: bendito sea el Señor tu Dios, porque ha entregado a los hombres que se habían sublevado contra su majestad. Segundo de Samuel, capítulo 18, versículo 29 al 33. El rey preguntó: ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimás respondió: cuando Joab envió al otro mensajero y a mí, vi que había una gran confusión, pero no supe de qué se trataba. El rey ordenó a Ahimás pasar y esperar un poco, y Ahimás se quedó de pie. En ese momento llegó el etíope y dijo: buenas noticias para su majestad. Hoy el Señor ha defendido tu causa y han muerto los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó:
«El joven Absalón se encuentra bien». Y el etíope respondió: «Que todos los enemigos de su majestad y todos los que se sublevan contra su majestad y busquen su mal, acaben como ese joven». El rey se estremeció y mientras subía a su cuarto se echó a llorar y decía: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, cómo quisiera yo haber muerto en tu lugar. Absalón, hijo mío». David hace duelo por Absalón. Segundo de Samuel 19, del 1 al 4. Joab se enteró de que el rey lloraba la muerte de Absalón y le guardaba luto, y de que la victoria de ese día se había convertido en el día de luto para el pueblo, pues todos sabían que el rey sufría mucho por la muerte de su hijo. También se enteró de que el ejército que regresaba entró en la ciudad en completo silencio y a escondidas, como los que avergonzados huyen de la batalla, mientras el rey se cubría el rostro y clamaba: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío».